El espacio P2 representa todos los polinomios de segundo grado. Recuerde que un polinomio como P de x es igual a 4 más 8x más 1x al cuadrado sería el vector 4, 8, 1 en P2. Los polinomios de base estándar para este espacio son 1x y x al cuadrado. También recuerde que 1 sería el vector 1, 0, 0, x sería el vector 0, 1, 0, y x al cuadrado sería el vector 0, 0, 1. La función f definida por f de P de x igual la cantidad x más 8 veces la derivada de P de x con respecto a x es una transformación lineal de P2 a P2, toma la derivada de P de x y multiplica el resultado por la cantidad x más 8. Se nos pide que escribamos la matriz para esta transformación lineal de acuerdo con los polinomios de base estándar. Lo que significa que queremos determinar la matriz de transformación. Recuerde que podemos encontrar la matriz de transformación determinando las transformaciones de los vectores E1 a E3 donde cada transformación nos dará la columna en la que cada transformación nos dará una columna en la matriz de transformación para que podamos determinar la matriz de transformación si determinamos dónde está la base estándar. Los polinomios pasan por esta transformación. Así que para empezar dejamos que P de x la función de entrada sea igual al primer polinomio en la base estándar para P2, que es 1, y luego determinamos la cantidad x más 8 veces la derivada de un pozo. La derivada de 1 es igual a 0. La cantidad x más a por 0 es 0 ya que P de x es igual a 1 se asigna a 0, y el vector para 1 es el vector 1, 0, 0 que ahora, saber que el vector 1, 0, 0 o el vector E1 mapea al vector 0, que es el vector 0, 0, 0 y R3. Esta será la primera columna de la matriz de transformación. A continuación, establecemos P de x igual a x el siguiente polinomio en la base estándar para P2. Y luego nuevamente calculamos la cantidad x más 8 veces la derivada de x es igual a 1. La cantidad x más 8 veces 1 es x más 8. Entonces x se asigna a la cantidad x más 8 en esta transformación. El vector para x es el vector 0, 1, 0. El vector para x más 8 u 8 más x es el vector 8, 1, 0. Así que ahora sabemos que dos mapas para el vector A1, 0, que es la segunda columna de la matriz de transformación y, finalmente, establecemos P de x igual a x al cuadrado el tercer polinomio en el estándar base para P2 si, una vez más, calcule la cantidad x más 8 veces la derivada de x al cuadrado con respecto a x, la derivada de x al cuadrado es 2x, la cantidad x más 8 veces 2x es 2x al cuadrado más 16x. Dado que x al cuadrado se asigna a 2x al cuadrado más 16x, conocemos el vector 0, 0, 1 del vector E3. Mapea al vector 0, 16, 2, que es la tercera columna de la matriz de transformación para el número 2 que se nos pide que escribamos. El polinomio 5 más 3x más 6x al cuadrado como un vector que es el vector 5, 3, 6, y luego para el número 3 se nos pide que utilicemos la matriz desde arriba y calcular f de la cantidad 5 más 3x más 6x al cuadrado, y escribir la respuesta como un polinomio bueno. Ya conocemos la transformación matriz y conocemos la forma vectorial de 5 más 3x más 6x al cuadrado, así que para encontrar f de la cantidad 5 más 3x más 6x al cuadrado, solo necesitamos multiplicar la matriz de transformación y la forma vectorial de 5 más 3x más 6x al cuadrado. Multiplicando, obtenemos la matriz o vector de columna 24, 99, 12, que es igual al polinomio 24 más 99x más 12x al cuadrado de. Por supuesto, si quisiéramos verificar esto, podríamos establecer P de x igual a 5 más 3x más 6x al cuadrado, y luego determinar el producto de x más 8 y la derivada de 5 más 3x más 6x al cuadrado con respecto a x, que he mostrado a continuación solo para verificar, y notar cómo obtenemos el mismo resultado. Espero que te haya resultado útil.